profesor Julio César Rivero, colega, amigo, ferviente cooperativista y escritor. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del libro paraguayo, así que Julio, hoy tengo que compartir el programa sola contigo porque nuestro conductor oficial principal y más joven tiene un evento muy especial, entonces vamos a intentar suplantarlo en cierta manera. Julio. Dale, muchas gracias. Hola, en primer lugar, por la invitación. Para mí es un honor compartir este set contigo y más todavía el tema que me apasiona, que me gusta, que son los libros, ¿verdad? Y bueno, y en cuanto a lo que manifestaste en un principio, no te hace falta nada para ser una conductora de TV. Más todavía con lo que pasó con Paraguay, nos invita a soñar y por ahí sacamos algunos potenciales de voz de conductora de TV, por ahí yo premio Nobel de literatura y así vamos, hay que soñar en grande. Así nos complementamos. Sí. Bueno, genial, me encanta. ¿Por qué crees que tenemos que recordar el Día del Libro Paraguayo? Y es un tema muy interesante porque, como tú sabrás, sos una promotora del turismo, de las reducciones jesuíticas, porque muchas veces parece que las ideas nuestras son absorbidas por otras culturas, por otros lugares, que cosas que nacieron en Paraguay, y así también es el mundo de la literatura. Tenemos muchas mentes brillantes en Paraguay. El más renombrado, laureado fue Roa Bastos, que consiguió nada más y nada menos que el premio Cervantes, pero el más universal, por decirlo así, fue Robin Hood, que fue un itapuense, murió creo que acá en Encarnación. Sí. Entonces tenemos mucho material humano, pero así como la selección paraguaya también tratando de traer a colación esa hazaña de anoche que lo tenemos vivo todavía, tenemos que soñar de que, ¿por qué no el día de mañana un paraguayo no puede ser premio Nobel de literatura o una paraguaya? Y entonces hay que valorar lo nuestro y valorarnos nosotros mismos, y hay que tener esa autoestima media alta, porque hay mucho potencial, pero yo creería que tenemos que copiar un poquito eso de los vecinos argentinos, que a veces entendemos que son ellos un poco soberbios, pero yo creo que no es soberbio. Gracias a esa autoestima media alta de los argentinos, ellos ya tuvieron un papa, le tienen a Messi, le tuvieron a Maradona, le tuvieron a Borges, a muchos escritores famosos. Entonces el paraguayo, yo creo que falta tener más autoestima, ser un poco más soñador, más utópico, y así tenemos que valorarnos, ¿verdad? Y justamente mencionarte esa parte, que te agradezco también el hecho de que estuviste hablando con nuestros estudiantes, diste una conferencia magistral, y justamente yo utilicé el libro del finado Ramón Sedi, que es un escritor paraguayo, itapuense, que habló de las ruinas jesuíticas. Entonces hay que socializar eso con los jóvenes. Yo le digo eso a mis estudiantes, este es de un escritor paraguayo. O sea, tenemos que autopromocionarnos nosotros mismos. Sí. Si nosotros no nos valoramos, no nos queremos, los de afuera no lo harán, ¿verdad? Totalmente. Y justamente en ese contexto, ¿cómo describirías hoy el hábito de la lectura en Paraguay, especialmente entre los jóvenes? En ese aspecto creo que tenemos una deuda pendiente, en un ámbito bastante complejo. Hoy en día, uno empezando a buscar información al respecto, encontramos diversas respuestas. Pero no obstante, creo que las familias son el núcleo fundamental. Yo como docente, como padre de familia, veo eso, de que el hábito de la lectura debe ser inculcado en casa. Nosotros como docentes, soy docente también, compartimos muy poco tiempo con los estudiantes, aproximadamente 4 horas. Sí. Y la mayor parte del tiempo ellos están en sus casas o no, haciendo vida social. Entonces debemos tratar de permear con la literatura, con el hábito de la lectura, principalmente el hogar y otros lugares que frecuentan los estudiantes. Porque eso es muy lindo, porque el leer, el estudiar hace que uno se desarrolle, crezca, sea una persona útil, autosuficiente. De hecho, que yo me considero un ejemplo. Yo nací y crecí en el campo, ¿verdad? Y gracias a que mis padres me inculcaron el valor, la importancia del estudio, hoy en día estoy acá contigo, ya escribiendo 2 libros y un tercer libro como coautor con el monseñor Francisco Pistilli, que es un escritor también, con la autora Edita Báez, con muchas otras personalidades de la literatura contemporánea itapuense, que si yo no tenía ese hábito de la lectura y si mis padres no me hubieran inculcado, yo jamás hubiera
he llegado a estas cosas, ¿no? Y aparte ya pude recorrer también varios países del mundo gracias a que mis padres me empujaron, por utilizar un término, porque yo no quería estudiar. Entonces mis padres me dijeron que el camino es el estudio y me convencieron, y gracias a Dios pude lograr muchas cosas bonitas, y ojalá que Dios me dé larga vida para seguir logrando muchas cosas buenas. Qué bueno lo que estás diciendo, Julio. Realmente es algo que los jóvenes deberían valorar mucho hoy, y más aprovechar la condición que tenemos hoy en la actualidad, la posibilidad de poder leer no precisamente un libro en físico, habiendo tanto también lo que es libros digitales. Lo que es la tecnología nos ayuda en cierta forma a poder llegar a más libros de manera digital. Nos cuesta un poco nomás, quizás a los más grandes, adaptarnos, acostumbrarnos a esa lectura de libros digitales, pero hoy increíblemente se pueden conseguir libros que, por ejemplo, y recordando y hablando de los jesuitas, del padre Rafael Carbonell de Masi, él escribió un libro sobre la agricultura en el Paraguay, donde aparte de eso tenía un montón de otras descripciones. Ahí habla justamente de Roque González y su influencia en la construcción del cooperativismo en Paraguay. Y increíblemente encontré esa compilación en internet. Sí. Y lo guardé, porque él era un sueño de él, decíamos con otros colegas de Brasil, Pedro Luis Wittenbender entre ellos, ¿verdad? Que siempre nos quedó en el corazón ese compromiso de volver a imprimir. Y investigando una vez, buscando cosas, encuentro el libro de Padre Rafael y lo guardé. Ahora vamos a ver cuándo lo podemos reimprimir y cumplir un poco su sueño. Qué bueno. Pero bueno, hablando de eso ahora, ¿cómo crees de que el libro paraguayo hoy ha influido o puede influir en nuestra identidad paraguaya? Y la principal herramienta es el sistema educativo. Debe ser incluido en el sistema formal de educación. Sí. Necesitamos el apoyo de los gobernantes, tanto a nivel local, por los gobiernos distritales, los intendentes, los gobernadores y el presidente de la República, representado en este caso por el Ministerio de Educación, de que deberían, tengo entendido que ellos están ahora abocados, tienen un proyecto que están empezando de adquirir libros de autores paraguayos y que sean estos distribuidos en las instituciones educativas del país, de los diferentes niveles, desde nivel inicial hasta educación media. Creo que se está empezando, entonces faltaría eso, potenciar, desarrollar, así también como trayendo a colación lo que es la ley de incluir el cooperativismo como asignatura, ¿no? Sí, que entonces, estamos en un proceso lento. Muy lento, una tarea pendiente. Y así también está a través del sistema educativo, incluir esos materiales para que los estudiantes se vayan familiarizando desde más temprana edad, mejor todavía, para así valorar y entender también que actualmente nosotros los escritores acá en Itapúa, y me imagino que en Paraguay muy pocos somos de los que vivimos, o sea, los que viven más bien de producir libros. Yo, por ejemplo, lo uso como un hobby. Yo estoy invirtiendo mis ahorros, ¿verdad?, para imprimir libros, porque imprimir libros cuesta dinero, ¿no? Entonces sería también un incentivo económico, un aliciente económico importante, el hecho de que una persona que escribe en Paraguay y sabe que al menos cierta cantidad de libros se va a vender, ¿no? Es un tema muy importante, porque muchas veces la limitante no es la capacidad académica e intelectual del paraguayo, del escritor, sino que muchas veces la parte monetaria también es una limitante. Claro. Porque, digamos que el Ministerio de Educación debería invertir más en la promoción del desarrollo de nuevos materiales de lectura, de toda índole. De toda índole, y de autores paraguayos. Y autores paraguayos. O motivar a los niños desde temprana edad a que se animen a escribir. También. Eso sería algo genial. Es decir, fuera de promover los que ya se animan como vos, por ejemplo, ver de qué manera se puede haber una forma de incentivar a los niños desde jóvenes, desde chiquititos, a que se animen a escribir su propia historia, la historia de su comunidad, de su familia, lo que sea. Totalmente, Olga. Y
ahí está la cuestión de la pérdida del hábito de la lectura. Eso redunda también en la poca capacidad de creación de textos o de escritos. Hoy en día le podemos pedir a un estudiante, hacerme un resumen de esta página, de una página que tiene 5 o 7 párrafos. Y lo más probable es que un alto porcentaje de estudiantes no pueda hacerte eso. ¿Por qué? Porque se perdió esa capacidad del hábito de la lectura. Y para escribir hay que leer muchísimo. Cuando uno hace su tesis de una carrera universitaria, de grado, de posgrado, ¿qué es lo que hace uno? Investiga, lee muchísimo. Entonces es un ejemplo que desde chico hay que impulsar hacia la lectura para que tengan ese hábito de leer, y obviamente el tema de escribir vendrá por añadidura. Entonces, ¿vos crees de que esa falta ya de libros de autores paraguayos sean culpables en cierta forma de no incidir fuertemente en, digamos, la costumbre de los jóvenes a leer, o existen otros problemas que hacen que los jóvenes no quieran leer más hoy? Para mí es un tema bastante complejo, es holístico, porque yo en mi época, y más o menos prácticamente tenemos casi la misma edad, por decirlo así, en nuestra época, el docente o la docente te decía, lee esto, pasa enfrente, y uno obedecía. Y hoy en día, al estudiante tenés que buscar una palabra poética para pedirle, por favor, pasa adelante, anímate a exponer. Y si te dice no, no puedes obligarlo. Entonces, un estudiante, y ahí vuelvo a traer a la casa, un estudiante o una estudiante que viene de casa sin la predisposición de aprender, de obedecerle al docente cuando le dice pasa enfrente, explicar con tus palabras, entonces es muy difícil. Entonces hay un tema bastante holístico, o sea, que abarca muchas cosas. Y lo principal, vuelvo a traer a la casa, porque si uno quiere leer, puede leer una revista vieja, que es lo mismo que puede leer a través de la pantalla de un celular. Muchísimos libros hay, gratis. Sí. Pero ese hábito, ese amor a la lectura como camino a la educación, y la educación como sinónimo de buena calidad de vida, tiene que ser inculcado en la casa. O si no, no hay caso, no hay profesor que valga. Ni por más que el profesor haga malabares en frente de sus estudiantes para captar la atención, aún así no va a lograrlo, ¿verdad? Entonces volvemos a las familias, y cómo hacemos para motivar a las familias a que inspiren a los niños a que lean más. Un gran desafío, un gran desafío. Recién justamente estaba hablando con una persona por teléfono, padre de una autoridad, y le estaba diciendo, bueno, en el colegio donde yo trabajo necesitamos la ayuda, y justamente estábamos hablando de que probablemente venga un equipo, porque realmente en los colegios recibimos a niños, niñas, adolescentes que vienen de diferentes familias, con diferentes situaciones. Imagínate, Olga, un niño que viene al colegio y sus padres recién separados. ¿Qué predisposición para aprender va a tener? O sea, a lo que voy es que para que comprendamos nomás que hay diferentes factores que hacen que el niño no quiera leer, no quiera estudiar. Otros chicos caen en los vicios, ¿verdad? Otros chicos caen en por más que esté papá y mamá juntos, la indiferencia, el desdén de papá y mamá. Papá, quiero esto, lo otro. Bueno, toma, compra. O sea, que parece que queremos suplir con dinero. Con dinero. El cariño, el afecto, ese tiempo que papá y mamá tienen que regalar a los hijos. O sea, que hay diferentes realidades. O sea, hay problemas sociales. Y los problemas sociales no solamente son pobreza, escasez material. Los problemas sociales muchas veces vienen de niños que vienen de una familia acomodada. Y por eso te digo que, resumen eso, es bastante complejo. Es complejo. Realmente, pero mucho también, digamos, hoy influye mucho el tema del teléfono, los equipos informáticos, el internet. Es decir, tiene su pro y su contra. Por un lado, para el que le gusta leer, tiene muchísimo para aprender, mismo profesiones o ciertas especialidades que hoy con un tutorial vos podés llegar a entender. Pero por otro lado, la dispersión, ¿verdad? Los juegos, las series. Los distractores. Los distractores. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, y vamos a creer de que vamos a tratar de inducir a los niños a que puedan leer más.
¿Y cómo fue en tu caso particular? ¿Cómo fue que te decidiste? ¿Qué fue lo que te motivó a llegar a escribir? Bueno, en realidad, aunque te parezca increíble, y eso lo escribí en mi segundo libro, Un mes, una vida, Mundologías y Cavilaciones, increíblemente yo aprendí a leer a los 5 años, viviendo en una comunidad que se llama Tellescue, que es una compañía del distrito de Coronel Bogado. ¿Y quién me enseñó a leer? Mi mamá. Mi mamá, que solamente llegó hasta el 6º grado. Y ella desde chiquitito me enseñaba ya a leer y el amor hacia la lectura, a los 5 años. Qué increíble. Entonces, de ahí empezó mi amor hacia lo que es y mi pasión hacia lo que es la lectura. Y la única amante que me permite tener mi esposa son los libros. Yo soy amante de los libros, con la venia de mi señora esposa, ¿verdad? Entonces, fue así que me gusta leer mucho sobre filosofía, historia universal, psicología, y como te dije, hasta una revista vieja, hasta un diario viejo. Leo de todo. Y entonces me acuerdo que, y hablando de sueños también, un día he visto así lo que es la magia del internet que tú estabas mencionando, Olga. Encontré un congreso de trabajadores sociales. Y yo soy trabajador social, también matriculado, no ejerzo, pero uso mis conocimientos de trabajador social en mi profesión docente, ¿no? Y entonces he visto que puedes postular tu ponencia para una conferencia en Lima, Perú, de trabajadores sociales. Wow. Estaba el correo ahí, entonces el tema mío es, bueno, trabajo social y desarrollo rural, me gusta. Envié, hice una breve descripción, te especificaba el número de páginas para las especificaciones, tenía todo un esquema que tenías que completar. Yo envié eso. Y después, habrá pasado una semana, 2 semanas, reviso mi celular y he visto un mensaje en Gmail. Abro y dice, felicitaciones, su propuesta de ponencia ha sido aceptada, va a empezar tal día, estos gastos serán cubiertos y usted debe cubrir estos gastos. Y entonces yo empecé a leer otra vez, ¿verdad? Era algo increíble, ¿verdad? Imagínate ir a hacer una conferencia en Lima, Perú, que es la cuna hablando de colonización de jesuitas, Sí. era el lugar, la cuna del virreinato de de España, ¿verdad? sí. El virreinato del Perú. Virreinato del Perú, sí. Y entonces, después sí leí otra vez. Entonces le dije a mi señora, ¿sabes qué, Carolina? Así me llegó. Y yo soy muy bromista, me encanta bromear, ¿verdad? Y me dice, estás hablando otra vez en vano. No te creyó. No, en serio, mira, toma. Y miro. Y ahí hubo el problema de que, ¿y en qué momento enviaste? Yo envié nomás así porque me llamó la atención y yo no pensé que ya van a aceptarme, ¿verdad? Bueno, ahí está, y mi esposa me dio permiso para viajar, pero con la condición que no tenía que irme al Machu Picchu. Porque la idea nuestra todavía no cumplimos, pero ojalá Dios quiera que ir toda la familia al Machu Picchu, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, con esa condición. Y me fui y hice una conferencia presencial, creo que era en el 2019, poquito antes de la pandemia, en Lima, Perú. Y el tema era trabajo social y desarrollo rural. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de diferentes países del mundo, de Latinoamérica especialmente, pero había gente de otros países del mundo también que hablaban español. Y ahí más o menos me descubrí cierto potencial mío, ¿no? Y gustó mucho la conferencia mía, ¿verdad? Fue la primera vez, el auditorio creo que era de 500, 700 personas. Bueno, gracias a Dios, recé muchísimo antes de subirme al escenario y creo que salió bastante bien. Después, al poco tiempo, eso fue en abril y en agosto, y ahí ya me voy ya como invitado para hacer una conferencia sobre el mismo tema en un congreso de trabajadores sociales también, con otra dinámica, pero de trabajadores sociales. Pero ahí ya me fui como invitado, porque justamente los organizadores estaban también en ese congreso de Lima. Y estuve en Guayaquil también dando una conferencia sobre trabajo social y desarrollo rural. Y después hubo un grupo de personas que tienen un sistema de una institución en línea, online, dictan cursos, charlas, y me pidieron hacer varias charlas sobre cuestiones rurales, ¿verdad? De lo que es el trabajo social y en el ámbito rural. Y después y me pagaban, ¿verdad? Y entonces uno de ellos me dice, uno de mis maestros, de mis tutores, por decirlo así, me dice, Julio, esto tienes que convertirlo en un libro, me dice. Muy interesante lo que tú estás haciendo. Y bueno, y ese fue y ahí yo escribí mi primer libro. Me animé a escribirlo y así nació Trabajo Social y Desarrollo Rural.
Mi primer libro. Y después ya vino el segundo. Eso sería como un ensayo. El segundo ya sería una narrativa hablando de géneros literarios. Y el tercero que hace poco se lanzó con la doctora Edita Báez, con el Monseñor Pistilli, muchos escritores, más de 20 somos, ya estaría en el ámbito ya de la poesía y escribí ahí un cuento. Pero siempre, mi cuento se llama El campesino que casi fue citadino. Y después 3 poesías. ¿Verdad? Entonces siempre me identifico mucho con la parte rural, pero estoy incursionando en varios géneros literarios y ahora estoy escribiendo ya una novela de ciencia ficción que de a poco estoy escribiendo y que Wow. ojalá muy pronto pueda publicarlo también. Qué bueno, qué bueno que estés comentando esto, Julio, porque es súper motivador para los jóvenes. Que los que sueñan tienen ideas y escribir una novela, cuentos, poesía. Hay muchísima gente que estaría bueno que veamos la forma de darle el espacio para incentivarlos, motivarlos y que puedan crecer con su sueño. ¿Verdad? Claro. Estaría bueno armar, no sé, una competencia, una presentación. Suelen tener los encuentros de escritores, pero Sí, ¿de qué manera motivamos a que los total. jóvenes escriban? Sí, totalmente. Y yo te estaba diciendo en un principio, cuando estábamos iniciando, de que uno tiene que leer para escribir. Mm, Y yo leí el libro Paula de Isabel Allende. sí, No sé si alguna vez leíste o escuchaste. leí, sí. Y es una historia muy íntima de ella, Ujú, donde narra el proceso donde de a poco iba falleciendo su hija, su única sí, hija, ¿verdad? sí. Y ahí una parte ella narra de que justamente le hicieron esa pregunta, ¿cómo fue que ella escribió La Casa de los Espíritus, su bestseller, que le Mm, lanzó al estrellato y le hizo ganar mucho dinero también, dicho sea de paso? Y dijo ella, yo no tenía ninguna formación académica, no acudí a una escuela donde me formaran para escribir. ¿Y qué es? Entonces a la gente que quiere escribir, yo le digo que se anime a escribir lo que le nace. Y también, aparte de estos amigos del Perú, de Ecuador, que me motivaron a escribir, también el libro Paula de Isabel Allende me animó a escribir, porque yo antes tenía entendido que yo para escribir un libro tenía que primero recibirme en una academia, en una ah, universidad, no, ¿entendés? no pensaste en que Claro, podía ser auto, exacto. Yo mismo me autolimitaba. claro. Yo dije, no, yo soy muy ignorante, ¿y cómo voy a escribir un libro a una persona que no tiene formación en literatura? Yo no tengo formación en literatura. Claro, pero tenés la habilidad, Y que es lo claro, que es lo más claro, y importante. gracias a estos amigos que conocí y gracias a que leí el libro de Isabel Allende Paula, que dicho sea de paso, invito a que lean también, es muy interesante, me animé a escribir y ahora, como te digo, ya estoy yendo por mi cuarto libro, ¿verdad? Y hay una biografía de un bogadense que estoy en carácter de coautor, que es como es biografía algo muy íntimo, estoy esperando también que la familia dé la autorización, que estoy como coautor también de una biografía de un bogadense también, que ojalá salga también en un momento eso también. Qué Ya es bueno. una hora hecha ya está nomás ahí para cuando la familia autorice se va a la editorial y yo estoy ahí como coautor también. ¿Qué impacto o qué motivación crees que puedan tener los jóvenes al leer libros de autores paraguayos? Y realmente ahí se van a dar cuenta los jóvenes de que son capaces de muchas cosas. Van a amar más la vida, van a amarse ellos mismos, ¿verdad? Porque es importante que los paraguayos, te estaba diciendo yo también, de la autoestima que tienen los argentinos. Algunos dicen que los argentinos son medio soberbios o no sé, se usan ciertos términos allá y Mm, sobrador, ¿verdad? Pero yo no lo veo de esa manera. Te repito, ellos tienen una autoestima media alta y gracias a eso logran muchas cosas. No digo que todos los argentinos, pero muchos argentinos se destacan. ¿Por qué? Porque tienen autoestima. Entonces, el leer a autores paraguayos, los jóvenes se van a dar cuenta. Por ejemplo, un campesino, un hijo de un campesino, un joven, un varón, una nena que nace en el campo y dice, yo nací en la pobreza y voy a morir en la pobreza. Y si lee un libro mío va a decir, mira, Julio César era más pobre que yo. Y gracias a que estudió, mm. gracias a que amó la lectura, el estudio, Sí, la disciplina, la perseverancia, pudo salir adelante, entonces yo puedo salir también. Entonces sería como una invitación o decirles, vos podés también. Tenés muchísimos obstáculos, muchísimos renunciamientos y sacrificios vas a hacer, pero puedes lograr tus sueños. qué bueno, qué importante lo que estás diciendo y sería, digamos, una forma de motivar también a los jóvenes. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué tipo de libros sugerirías vos o
le dirías a los jóvenes que empiecen a leer como para motivarlos a entrar en ese mundo distinto? Bueno, para mí el primer libro, ya dije lo de Sí, lo Paula, de Paula. de Isabel Allende, pero para mí el primer libro fundamental, no desde un enfoque religioso, Olga. Quiero aclarar eso porque el Ujú. tema religioso es un tema muy delicado que hay Sí, que manejarlo con mucho cuidado, sí. pero por algo es el libro más vendido en el planeta, traducido en la mayor cantidad de idiomas en el mundo. El primero que se imprimió ¿A qué me refiero? en la imprenta, la Biblia. La Biblia. Sí. Es un libro de sabiduría increíble. Es una persona, por ejemplo, yo una vez una persona me dijo, cuando vos, Julio, tengas una situación problemática, abrí al azar la Biblia, si tenés en tu casa la Biblia, abrí al azar y vas a encontrar una parte que te habla sobre ese problema y te invita a superar ese problema. Y yo ya lo probé varias veces y es así. Al azar, abrir la Biblia y tener un mensaje de aliento sobre economía, sobre problemas de pareja, sobre autoestima, sobre el tema que uno imagine. La Biblia es un libro maravilloso. Para aquellos que no crean en un Dios, que son agnósticos, ateos, no sé cómo, qué término utilizar, léanlo como un libro de sabiduría. Y para los que somos cristianos, peor todavía. Sí. Es un libro de sabiduría tremendo. Y después hay muchos materiales. Me encanta también el libro de Jorge Rubiani, Silbando en la Oscuridad. Es un término inglés, ¿verdad? Que él emulando eso escribió un libro. Una persona muy, muy sabia también. Y nos identifica mucho a los paraguayos, porque el paraguayo parece que busca un sueño y nunca puede alcanzar por falta de ayuda. Y silbando en la oscuridad significa de que uno está silbando, pero nadie te oye. Pero vos seguís silbando con la esperanza de que, De que alguien te va a escuchar. te va a escuchar. Y es un libro bastante interesante. Y es un paraguayo, como vos, como yo. Y por eso te digo que más todavía que yo le invito a los jóvenes que escriban, porque mientras más personas escriban, van a estar más motivados porque se van a sentir identificados. Porque si nosotros leímos el libro de Isabel Allende, vamos a decir, no, Isabel Allende está en Chile, Chile es otro nivel, o es otra cosa. Claro. Acá en Paraguay es otra realidad. Pero te vas a dar cuenta que en Paraguay también podés Claro, salir el tema adelante. es que si nosotros no empezamos a hacer ese cambio de la realidad del paraguayo, no vamos a progresar nunca en diferentes aspectos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Vos, así como estábamos hablando fuera de micrófono, escuchaste algo de lo que hablamos con Fernando Griffith hace poquito. Sí, sí, sí. Y hablando de motivación, es un gran motivador, Sí. ¿verdad? Es decir, nosotros lo tenemos que creer. Pero pasa otra vez porque aprendamos realmente la historia del Paraguay, desde el inicio hasta la actualidad, para ver de qué manera podemos ir mejorando, cambiando, pero por sobre todas las cosas, sentirnos orgullosos de ser paraguayos. Totalmente. Eso es algo tremendo, tremendo, y la mejor motivación que podamos tener está desde ahí, ¿verdad? Pero tenemos que hacer que esa historia motivadora se enseñe en los colegios, si no, no vamos a llegar a cumplir ese objetivo fundamental que tenemos hoy como para volver a ser ese Paraguay gigante de antes de la guerra. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí está la época del paraguayo independiente. ¿Quiénes fueron los que lograron el paraguayo, los próceres de Mayo? Sí. Eran personas ilustradas. Ujú. Rodrigo Francia estudió creo que en la Universidad de San Carlos. Creo que uno o dos militares nomás lo que eran, o sea, pero eran militares también, no Sí. eran muy estudiosos, pero Sí. eran ilustrados. Por eso viene la época de la ilustración, ¿verdad? No te digo que una persona que no tiene una formación académica no puede hacer muchas cosas, pero ahí está la importancia de la Del formación, conocimiento. del conocimiento. Sí. Y uno puede ser autodidacta, más Sí. todavía como tú lo estabas diciendo, que a través Sí, del celular. totalmente. Yo te cuento que estoy estudiando inglés con una aplicación de una lechucita, ¿verdad? Duolingo. Duolingo. Estoy aprendiendo inglés y yo tengo casi ¿En qué 50 nivel estás? y estoy en el nivel, creo que 52 por ahí. Ah, Sí, y ahí me dice la lechucita que yo ya puedo viajar a un país de habla anglo y que Ah, ya ¿ya te puedo dice? manejarme, sí, ya me dice. Ah, mira vos. Sí, entonces el teléfono es una magia, es algo maravilloso. Es un Ya, libro. ya arranqué otra vez ahora porque quiero hacer un viaje nomás. Ah, ¿en serio? Había empezado otra vez alemán, pero lo dejé otra vez en el camino, ¿verdad? Viste cuando estamos en 100.000 cosas, Sí, pero claro. el tema es Sí. darte un tiempo cada día, aunque sea 5 minutos. Está muy buena la aplicación. Sí, a mí me porque encanta. podés A mí me aprender encanta. cualquier tipo de idioma. A mí me encanta, y por eso te digo, yo no tengo tiempo y tal vez dinero también para estudiar en una academia de inglés. Entonces, bueno, ahí está en el celular, una aplicación gratis. Gratis, ¿Verdad? gratis. Solo que tenés que
Claro. hacerte tiempo todos los días. Tener una disciplina. Es Sí. tener una disciplina. Ahí está. Y es aplicable a todo. Disciplina, perseverancia. Sí, Sí. tal cual, tal cual. Bueno, estábamos diciendo sobre ese tipo digamos, de acciones motivacionales. Estaría muy bueno que podamos en algún momento llevarlo a Fernando al colegio. Sí, sería un honor. Sería genial, sí, ¿verdad? sí. Nosotros realmente hicimos el programa y se pasó la hora y media y teníamos 100.000 cosas que queríamos tocar, pero ya era imposible. Ese es otro detalle. Hoy por hoy la gente, vos te diste cuenta que lee 2 segundos. Vos pasás una publicación y 2 segundos y el resto no lo leyeron. Claro. ¿Qué pasó? Estamos ¿Por qué? en la superficialidad. Nos gusta lo rápido y nos venden muchos espejos que no es así, ¿verdad? Yo creo que perdimos un poco de humanidad, Olga. Tenemos que volver a ser más humanos porque no valoramos ese momento. La lectura, por ejemplo, es una forma de sentirte humano porque empezás a conectarte con otras vidas. Porque un libro, del tema que sea, está basado en una historia de una persona. Los que le gustan las telenovelas, la novela uno mira, es la vida, muchas personas se identifican con lo que pasa en esa telenovela, una serie, una película. Son libros, escriben los libretos ellos, son libros en realidad, los libretos los diálogos son libros. Imagínate, ¿de dónde viene? Todo viene de la vida de una persona, alguien que pensó. Así, vos estabas hablando hoy de nuestro escritor Robin Hood. Sí. Yo a mi edad empecé, mis primeras lecturas fueron sus historietas. Sus historietas. Nippur de Lagash y toda la otra, ¿verdad? Apenas aprendí a leer. Y él era obrajero, Sí. Y bueno, pero fíjate. Recorrió el mundo y ganó mucho dinero. Y era esa línea, después era Patorucito, Condorito y demás, ¿verdad? Pero realmente había una avidez por la lectura en esa época. Claro. Yo creo que fue eso, no teníamos televisor todavía, en mi caso, ¿verdad? Eso ya vino un poco después, pero sí, te ibas metiendo, pero también esa avidez de conocimiento, porque realmente vos querías conocer más, aprender más. Y eso es lo que tenemos que ver, la forma de motivar, quizás desde diferentes aspectos o ver a través de estos aparatos, ¿verdad? Ver de qué manera podemos incentivar otra vez a los niños a aprender, a conocer, de cultura general, ¿verdad? Claro, totalmente. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿ustedes quieren vivir vivir el resto de su vida siendo pobres o quieren vivir bien dignamente? No lo digo millonarios, pero dignamente. Y por ahí pueden ser millonarios también, ¿no? Que quiero ser rico, pero si es de plata sé. Pero yendo por el buen camino, que es el más tedioso, que es el más difícil y que es el camino, el estudio, el trabajo del estudio. Es que no hay de otra. Sabemos bien que si está el camino malo, por decirlo así, pero sabemos bien que ese tiene consecuencias y a veces consecuencias muy graves. Entonces el camino bueno es el más difícil, implica sacrificios, implica renunciamientos, pero más temprano que tarde va a haber resultados y va a sentirse orgulloso de eso. Yo de esa manera trato de decirle a mis estudiantes. Y la frase que yo suelo escribir, una frase creo que es de Benjamin Franklin, no recuerdo de quién era, pero dice, y yo siempre escribo en la pizarra, ay profesor Rea con su frase, me dicen mis estudiantes, y dice así: la pereza camina tan lenta que muy pronto lo alcanza la pobreza. Y ningún joven quiere ser pobre. Me Boria Hussein. Entonces le digo, no sean perezosos. Y el perezoso traducido en la vida de ustedes, ¿qué es? No hacen sus tareas, se escapan, no atienden en clases, todo el día están con su celular. Eso es sinónimo de pereza. No estudian el resumen del resumen del resumen. Claro, copia-pega. Hoy en día con IA, con no sé cómo se llaman esos, Gemini, no sé cómo se llaman, le decís nomás y ya te crea 20, 30 diapositivas. Claro. ¿Verdad? Entonces es así, pero bueno, es una lucha y ojalá una vez encontremos esa fórmula para encaminar a la mayoría de los jóvenes, porque no todos se irán, pero al menos a la mayoría, de amar el estudio, de amar ese camino del bien, que es leer, que es estudiar, que es algo tan bonito, tan maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo crees que nosotros podríamos llegar a
a motivar a los jóvenes mezclando ambos mundos, digamos, la virtualidad con los libros físicos, algunas acciones? ¿Qué crees que podríamos hacer para motivar a los jóvenes? Y habría que ver, habría que escuchar opiniones y ideas de las personas, pero yo te pongo un ejemplo así al vuelo, como se dice, sobre tu pregunta. Yo lo uso a diario. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, tengo una disciplina de leer antes de dormir. Entonces yo tengo mi celular a mi lado. ¿Y de qué me sirve mi celular? Antes teníamos el diccionario Iter Sopena. No sé si te acuerdas, Sí, ese chiquitito, el sí, más accesible. el chiquitito, El sí. chiquitito, el Iter El que, Sopena. el que teníamos que llevar sí o sí Sí al o sí, colegio. el de 30.000 voces. Sí. Entonces, hoy en día, mi Iter Sopena es mi celular, con la diferencia que ahí tengo millones, miles de millones de palabras. Entonces, Sí. yo estoy leyendo un libro. Hace poco terminé de leer el libro de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, ¿verdad? Que narra justamente una familia inglesa que quiere escalar, es muy interesante. Pero ¿qué pasa? Una vez que vos lees los términos, ves la etimología, de qué origen. A mí me gusta investigar, ¿Te saber gusta? los sinónimos, los antónimos, los orígenes. Entonces ahí con la magia del celular yo viajo en muchos mundos, aprendo de filosofía, de psicología, leyendo una novela. Entonces Sí. es una forma de combinar el celular. Eso sería, ¿verdad? Utilizar en vez del diccionario, bueno, usen como diccionario. Ahora, Estábamos leyendo un texto de castellano, de literatura, de la materia que fuera. Fulano de tal, puedes mirar en tu celular, tenés paquete de datos. Hoy en día algunos colegios tienen Wi-Fi, puedes conectarte con la autorización del docente, o el docente planifica que se va a usar el celular en la clase y usa como el diccionario, ¿verdad? Y es una herramienta, como vos lo habías dicho, de doble filo nada más. Solamente que te tiran siempre esos mensajes, esa publicidad de los jueguitos, y ellos al toque ya entran en los jueguitos. Es un poco complicado porque nosotros como docentes le decimos que pueden usar el celular para hacer ciertas investigaciones, pero ellos rápidamente entran otra vez en las cosas que en los les juegos. distraen, en los Sí, distractores, que ¿verdad? son distractores, Claro. realmente. ¿Qué pensás? ¿Qué pasó con respecto digamos, esa época de oro de los grandes filósofos, los grandes pensadores, como así también lo que fueron los grandes músicos? ¿Crees que qué pasó entre esa secuencia de años y la actualidad? Y yo creo que la tecnología, mal utilizada. La tecnología es maravillosa, es un avance muy importante. Yo no estoy en contra de la tecnología, Ujú. pero la tecnología cuando uno no sabe usarlo, se convierte en adversario, en enemigo. El tema de la lectura, el cerebro dice que es como un músculo, y como uno ejercita el cerebro. El cerebro de una persona que lee muchísimo está más predispuesto a aprender. Es como una esponja de absorber conocimientos. Es como que aprendes, digamos, desde esa lectura podés ser un mejor pensador. Totalmente, Vas a así ser mismo. filósofo, vas a ser psicólogo, sin querer vas a adquirir esos conocimientos a Sí, través de la lectura. total, si sos músico, y si el Ujú, músico se dedica a leer sobre la historia de los músicos, lee las notas musicales, etcétera, ujú, obviamente que va a ser cada día un mejor músico. ya. Los deportistas, ¿qué está diciendo Alfaro en la entrevista? Que ellos estaban usando la tecnología y camino al estadio, creo que, no sé si el vuelo, creo, o se fueron por tierra, creo que lo de 4 o 5 horas, mientras ellos se iban a ese lugar. Entonces él estaba enviando a los dispositivos celulares de los jugadores los videos de los partidos de Alemania, y estaban estudiando ellos. O sea, algunos dicen, yo no quiero estudiar profesor, voy a ser futbolista. Futbolista estudia más. No, yo quiero ser cantante como, no sé, Queen. O no sé, ese de mi época era alguien que ya falleció. Pero un cantante actual, y después vos mirás y ves que ese cantante tiene un título universitario. Mm. Y los jóvenes creen eso de que hoy en día ellos pueden obtener fácilmente. Y eso de los influencers, de los youtubers, eso les sale a unos pocos nomás. Muchas veces nos venden Ah, esa sí, fantasía de no, que no, yo siendo un no van a youtuber, un hacer influencer, todo. voy a hablarme millonario. No, no, Eso no, les sale a muy pocos. no. Y tampoco hoy la inteligencia artificial te va a salvar Claro. de todo, ¿sí? O va a hacer todo lo que vos necesitas hacer. Y no podemos permitir también que se pierda, como bien decías vos, la humanidad, ¿verdad? Porque finalmente
en qué nos vamos Sí. a convertir en instrumentos. No, y totalmente. Y volvemos a lo que es la parte del sistema educativo formal. El ministerio debe ser imperativo, porque si el ministerio no da las herramientas a los docentes, porque muchas veces nos culpan a nosotros los docentes, y ahora te estoy hablando como docente, Mm, que vos tenés que motivarle al alumno para leer. Pero si no tenés las herramientas de una forma tipo obligarle, si no viene motivado de casa, te repito esa parte, ¿qué puedo hacer yo como docente? Puedo correr el riesgo si le obligo mucho a un estudiante, le insisto mucho, puede denunciarme. Puede considerar como un acoso, como un, o sea, me trauma el profesor Julio con querer que yo lea, yo no quiero leer, va a decir. En cambio, si hay algo imperativo del ministerio que diga, cada estudiante debe leer en tal materia tantos textos y debe hacer un resumen. Entonces le da una herramienta no coercitiva, no claro. punitiva, no para utilizarlo de mala manera, pero sí le da una herramienta al docente. Mira, acá viene esto del ministerio, queridos estudiantes. Y si ustedes estos no hacen, no leen en matemática, bueno, tienen que leerle a Baldo, tienen que hacer estas cosas. En historia tal cosa. Porque hablando de historia, te dicen, profesor, yo soy docente de historia, Mm, pero lee Parengo la historia. Y les digo, primero lean su historia personal. Preguntarle a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo y tu abuela. Probablemente no tendría la marca de ropa que vos tenés ahora. Solamente mira la historia de tu familia mm, y te darás cuenta que hay una historia de sacrificio, mm, de renunciamiento, de sufrimiento, y que hoy en día ustedes no están pasando eso. Gracias que abuelo, bisabuelo, papá, mamá ya pasaron por todo ese sufrimiento, hoy en día ustedes están gozando muchas cosas. sí, Mis hijos así no mismo. están pasando lo que yo pasé. Y ellos tienen que conocer la historia de mi vida. Y la historia es lo más importante en la vida del ser humano. Llámese la Sí, historia familiar como la historia de una nación, como vos lo estás diciendo. sí, ¿Cómo vamos a quererle al totalmente. Paraguay, a nuestra selección, a nuestro país, si no conocemos su A historia? nuestra ciudad, cada uno desde su ciudad, ¿verdad? Totalmente. Porque, como bien decíamos en algún otro momento con otras personas, es decir, todos tenemos algo que contar. No es que nosotros no tenemos nada. Lo mismo nos pasa con el tema del turismo. No, nosotros no tenemos nada. Tenemos una riqueza impresionante, comenzando con la historia de cada comunidad. Eso es lo primero. Lo que contaban los primeros, los más ancianos, los que ya no están, las fábulas, los cuentos. Esos La son la mitología, mitología. que esta no- Eso es parte de la riqueza, ¿verdad? Y después ni la- qué decir de todos los atractivos que tenemos. La riqueza natural del Paraguay es increíble. Y la totalmente. diversidad cultural, ni qué decir, ¿verdad? Nuestra gastronomía es tremendamente buena. Así mismo es. Y lo que hace la cordialidad, ahí entramos otra vez al humanismo, como hablábamos con Fernando la vez pasada, cómo viene, de dónde, ¿verdad? Porque el paraguayo es Sí, así, es es solidario, humanitario, es solidario, es hospitalario, familiero, hospitalario. Y yo es justamente hospitalario. hoy hice un posteo y ya que estamos en la onda de la selección paraguaya, de que nos fuimos con mi señora como de feriado, ¿verdad? Yo todavía sigo trabajando la vez que puedo en la agricultura y nos fuimos a traer mandioca. Entonces al Mm, ser en mi Facebook de que voy a regalarle mandioca a la refere, de que estaba en el bar que según dicen le llamó al refere, al árbitro principal, le dijo hay que anular ese gol porque le cometieron falta al arquero de Paraguay. mm, Entonces, y ese yo estoy demostrando cómo es el paraguayo. El paraguayo va a estar en su casa y su mayor forma de demostrarte su amor, su aprecio, es dándote los frutos de su trabajo. El queso, la gallina, te sí, invita a comer, sí, la mandioca. tal Después la cual, colonia Vejayuta ha provistado. seguro, eso es ¿Entiendes? Y esas seguro. cosas Sí. tan lindas, ¿verdad? De que no tenemos que perderlo. Tenemos que siempre mantener y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sepan cómo es, ¿verdad? Y ustedes que son descendientes de extranjeros que vinieron, ¿cómo sufrieron? Y hablando de autores locales, don Roberto Sub, el doctor Sub, Sí, me regaló su libro Platón, que donde él habla sí, de la vida de su de su abuelo. abuelo, Sí. ¿verdad? Y ellos empezaron de cero, en la miseria total. Y hoy en día vos ves la familia Sub, bueno, tiene un emporio, una empresa grande, pero ahí está toda una historia de sacrificio, de sufrimiento, etcétera. Y es un ejemplo, ¿verdad? Y así la vida de cada familia es así.
Sí, tremendo. Yo tuve la suerte de conocer a mis bisabuelos, que ellos fueron, mi bisabuelo fue uno de los primeros 10 que llegaron un 1 de julio de 1918 a Bellavista. Hacía un frío de 1 grado, llovía, y llegaron al puerto ahí, las 10 con criaturita, con bebé. Tremendo, pues. Sí, tremendo, sin nada, absolutamente nada. Ni el idioma no manejaban. No, ni el idioma. Imagínense, los muchos obstáculos que tenían, ¿verdad? Y después la Sí, naturaleza, los sí. yaguaretés, los Sí, leones, todo, todo. Y etcétera. comenzaban con 20 hectáreas cada uno. Así 20 hectáreas era lo que le tocaba, Tenían que ¿verdad? talar a hachazos. Sí, hachazo, con los pocos instrumentos que trajeron, ¿verdad? Pero bueno, esas son las verdaderas historias de sacrificio. Y sabemos que dentro de lo que fue la historia de los inmigrantes, muchos no soportaron y algunos Claro. incluso se suicidaron, ¿verdad? En la costa del río. Pero bueno. Todo esto contribuyó también a forjar nuestro espíritu y nuestras ganas de salir adelante, ¿verdad? A pesar de todas las adversidades, y es muy bueno que eso se conozca. Eso es algo también que hablábamos, Roberto estuvo en uno de los programas, Mira. sí, y hablábamos, yo le comentaba que ya en mi en mi cargo de presidente de la Cámara Paraguaya de Turismo, Ruta Jesuítica, nosotros pedimos al Ministerio de Educación la inclusión de la enseñanza de la historia de las misiones y de la historia de los inmigrantes también, ¿verdad? Que para nosotros es algo demasiado importante Claro, y se tiene que conocer. totalmente. Hoy ya somos una mezcla Varete pona. ponderosa. Vos que sos de coronel abogado, conoces muy bien a Sí, la diversidad étnica sí. de la población, ¿verdad? Pero lo bueno es que increíblemente nos adaptamos todos y tenemos ese sentido humanitario que se va contagiando, ¿verdad? Sí, Porque totalmente. muchos también de estos inmigrantes vinieron de tanto sufrimiento, Sí, los ucranianos con la hambruna, la cantidad de gente que murió en sí. hambre. Y nosotros que venimos de la resiliencia del exterminio Sí, a tratar de recuperar ese sentir de la grandeza del paraguayo, ¿verdad? totalmente. Y es Así algo que es. tenemos que transmitir, Julio. La vez pasada cuando mirábamos al grupo, mirábamos, digo yo, cuando yo contaba la historia de las misiones y de cómo fuimos un modelo para la humanidad, Sí, eso es algo que tenemos que darle fuerza, fuerza y más fuerza, ¿verdad? Porque nuestro pueblo es un pueblo humilde, sencillo, trabajador, hospitalario, humanitario. Y esos son los valores más importantes finalmente. y por algo se desarrolló el cooperativismo, Es obvio, ¿verdad? Porque obvio, es, porque sí, se encontró claro, ese modelo esa de sensibilidad social, que no es el socialismo, ambiente no hay que ideal. confundir con No, socialismo, ¿verdad? no, para ¿Verdad? nada, para nada. Fue el ambiente ideal de humanidad para lograr los más grandes valores en todos los aspectos. Así Pero, es. como siempre decimos, primero el amor a Dios, el amor al hombre y el amor al trabajo. Sin trabajo No hay nada. no hay crecimiento, no hay desarrollo, Sí. no hay posibilidad de crecer en todos los aspectos, ¿verdad? Porque Si unos pocos se esfuerzan y el otro está ahí nomás como no, parásito, no. no funciona así. Ahí llamamos al comunismo, ¿verdad? Ahí ya vamos ya. ¿Cuál es el resultado finalmente del comunismo? O cómo vemos cómo terminan los países comunistas al día de hoy. Ese es un tema muy interesante Sí, para analizar, para ¿verdad? analizar. Sí. Y por eso te digo que la pereza es tan lenta que muy Mm, pronto la alcanza la pobreza. sí, totalmente. Sí. Y hay sistemas, Ahí nomás, ¿verdad? de la mano nomás ya queda. Claro, hay sistemas que parece que invitan a la pereza. Sí. Hay que quitarle al que tiene, al que se esfuerza y no es así. Claro, le quitas las ganas Y también, del que claro. se esfuerza, trate de esforzarse más, Mm, porque ¿para qué si no va a poder disfrutar de ese sí. esfuerzo, ¿verdad? Y ahí está también la importancia de la lectura. Ahí podemos Sí. involucrar, porque la gente te puede vender una imagen. Este sistema es perfecto. Pero si vos Mm. empezás a analizar en qué países se aplicó este sistema, en tal país. Ah, pero no es perfecto y así.
Entonces, la importancia de la educación y del conocimiento de la persona para tener criterio. Y te da libertad. Libertad, esa capacidad de reflexionar, de analizar y de dialogar y de discutir en el buen sentido de la palabra. No discutir gritando ni mucho menos otro tipo de cuestiones, digamos así, violentas, ¿no? Sino que tener tu criterio propio. Eso es muy importante. La gente que no conoce le dice algo y acepta ya, porque no conoce. Entonces el camino es la educación. Para que Paraguay salga de ese mote o de ese calificativo de un país en vías de desarrollo, porque antes era subdesarrollado, hoy en día se le da un término más sutil, más chusco, es la educación. No hay otro camino. Solo en realidad tenemos que mejorar mucho lo que es la educación a nivel país, ¿verdad? Falta fortalecer y falta que el gobierno a través del Ministerio de Educación se ponga las pilas. Ellos tienen las herramientas. Ellos tienen que dar las herramientas, pero tiene que ser un poco más rápido, porque el tema es que también por otro lado la tecnología avanza, nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro. Tenemos que ir a la par en el crecimiento de esas áreas y es como que todos los otros nos ganan. Totalmente. Y en lo que hace a la ocupación hoy es fundamental que nosotros formemos a nuestros jóvenes en tecnología, en todos los campos. En todos los campos. Así es. En el campo también. Así mismo es. Porque te lleva a una mayor productividad y tenemos que ser competitivos. Y en mi primer libro... Y ahí vamos al conocimiento. Ahí yo hablo de eso del éxodo rural, que es uno de los problemas sociales más graves del Paraguay y de Latinoamérica y en el mundo hoy en día también. Porque la gente no lucra ya en sus pequeñas fincas porque no aplica los conocimientos avanzados o las herramientas avanzadas. Yo creo que podríamos, para ir cerrando, ¿qué libro escrito por un autor paraguayo le recomendarías a los jóvenes leer? Y no, o sea, en realidad a toda la comunidad, no le estamos tirando todo el tiempo a los jóvenes, no. A todos. Al pueblo paraguayo. Los mayores tenemos que ser ejemplo. Claro, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Dice que el ser humano aprende más de lo que ve que de lo que oye. Yo como papá tengo un gran desafío. Tengo que cuidar también lo que digo, pero más tengo que cuidar mi comportamiento. Entonces, así como vos estás diciendo, Olga, ya lee. Yo por eso trato de llevar mi libro en el sofá, en el living también, porque cuando las noches no me ven. Entonces hay veces también, y me siento con mi hijo, que tiene 9 añitos, va a cumplir 10. Mi hija ella cumplió 15, y su sesión de fotos lo hizo en una librería conocida acá, y en una universidad conocida también, en una biblioteca, ¿verdad? Y eso para mí es un gran logro. Ella lee a una autora, creo que es irlandesa, que está muy de moda hoy en día. Poco saladito nomás son los libros, pero hacemos el esfuerzo con su mamá, con mi esposa, para comprarle, y es un hábito de la lectura también. Y bueno, en cuanto a tu consulta, el libro te estaba hablando yo de Silvano la Oscuridad. ¿Por qué Silvano la Oscuridad? Porque es algo que yo personalmente me identifico, y escuchándole a paraguayos del campo y de la ciudad y de diferentes edades, nos identificamos con eso. Manaoipio sean apota sin boriajú una maoingo, sean nacen boriajú a manotoin boriajú. Manaoipio ahorrata si de como ingo 200 años. Inclusive hay una polca que invita al pesimismo, al fatalismo, al negativismo. Por eso yo apunto mucho a la autoestima. Y desterrar el pesimismo, el fatalismo, el negativismo. Eso destruye. Y ahí está la cultura también. Imagínate que una polca te diga eso. Bueno, ¿qué te dice? Los fines de semana que vos ganás como albañil, como chipero, como agricultor, andá, tomá bebidas alcohólicas, lo que fuera, despilfarrá, y sí, total, dedico tiempo para picota. Entonces, ser un poco más utópico, más soñador. Y Silvando la Oscuridad invita a eso. Que por más que nadie no nos escuche en esa noche oscura que nosotros estamos pidiendo socorro, no nos cansemos de silbar. Y ese es sinónimo de no nos cansemos de soñar, de luchar, no nos cansemos de estudiar, no nos cansemos de trabajar. Que ese es el camino, y por ahí viene la cuestión, la realización del ser humano. Entonces, por eso yo recomiendo Silvando en la Oscuridad de Rubiani. Hay muchas obras, por ejemplo, El Trueno entre las hojas, Yo el Supremo, ¿verdad? Muchísimos libros. Pero yo, en mi experiencia particular, recomiendo eso porque veo que se identifica con la idiosincrasia, con la cultura de paraguayos
del campo y la ciudad y de diferentes edades. Porque yo le pregunto a mis estudiantes y uno te dicen, profesor, mate, sea estudiante así, total, ayer recibí la universidad, venga, hija, anda a conseguir la trabajo ahí. ¿Entendés? Entonces, ese fatalismo, ese negativismo. Sí, Y la persona adulta sí que te dice, ese oña no hay poco y no hay la serapeja, tanto. Entonces, hay que soñar. hay que soñar, Hay hay que que salir. soñar, hay que ser utópicos. Así ¿Qué, como Paraguay le ganó a Alemania, nosotros podemos ganarle a la pobreza, podemos ganarle a la ignorancia. qué le recomendarías a los jóvenes o a cualquier persona que quiera, que tenga una historia, que tenga interés en escribir algo? ¿Qué Que le no, recomendaría? que no tenga miedo de las críticas. Mm, Ahí hay otro del qué dirán. mm. Ese yo aprendí también, ahora tengo 47 años, ¿verdad? Aunque no se me note. Para ponerle un poco de humor. Yo aprendí eso. Yo antes iba a hacer algo y decía, pero ¿será que le va a gustar a la gente? Eh, ¿Será que va a agradar? Y después aprendí de que yo estoy viviendo para los demás. sí, Entonces yo hice dos cosas, Olga. Antes de hacer algo, pienso. Digo, ahora, ¿esto que voy a hacer está violando las leyes de la patria como paraguayo? No. Segundo filtro. O sea, el primer filtro en realidad es como cristiano. claro. Primer filtro, esto va a violar las leyes de Dios. ¿Verdad? Yo soy católico a mi manera. No. Segundo filtro, ¿va a violar las leyes de mi país, de mi ciudad, de mi departamento? No. Entonces lo hago. De ahí que a la gente le guste, no le guste, critique, no critique o critique negativamente, positivamente, es otra cosa. Respeto muchísimo. Pero uno tiene que vivir su vida. Y tiene que cuidar esas dos cosas nomás. Sí, No violar las leyes de Dios y las leyes de la patria. Como dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y algunos dicen, haz lo que quieras. No, pero ama. Y la persona que ama nunca va a no, hacer cosas malas. no, nunca. Y este es algo parecido. Le copió un poco a San Agustín de Hipona. Sí, ¿Verdad? sí, Y de ahí viene la filosofía, que él sí, era aristotélico, sí. Aristóteles era alumno de Platón y así sucesivamente. Sí. ¿Verdad? Venimos a traer la cultura de los griegos, etc. Por eso es tan importante cuando siempre tocamos diferentes temas, siempre es amar lo que haces. Y como vos decís, si vos amás algo, no vas a hacer nada malo, porque no tenés posibilidad de hacerlo si realmente sentís amor. El que quiere Amor escribir, puro, ¿verdad? después la editorial va a corregir los errores ortográficos. Sí, ¿Verdad? Las congruencias, todo eso. Para eso está la editorial. Y hay personas que van a ayudar. Cualquier historia es interesante. Todas las historias son motivadoras. así ¿Verdad? es. Vemos la historia de Cantinflas, el mexicano este. Vos ves historias sencillas. Te cuenta del cura, del barrendero, de gente jocosa, parece humilde, pero te transmite un mensaje tan poderoso, tan lindo. ¿Verdad? Qué bueno. Es una película. Julio, estamos llegando en el final y estamos cerquita, a unos pocos días de festejar el Día Internacional del Cooperativismo, que es este sábado 4 de julio, y así también el Día Nacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. ¿Qué mensaje les darías a la población y de qué manera el cooperativismo te llenó, te llegó y qué es lo que vos proponés a la gente para que se vuelva cooperativista, para los que no lo son? Y para mí el cooperativismo es un modelo fantástico, maravilloso. Creo que se inició con Robert Owen, ¿verdad? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los pioneros de Rochdale dicen también, pero creo que Owen es uno de los que empezó ya. Sí, pero para nosotros en realidad el modelo nace en nuestra región. En nuestra región, Sí. claro, ahí está. Entonces, el cooperativismo es maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque te invita a desarrollar tu potencialidad en forma individual. Cada uno tenemos dones diferentes, tenemos cualidades, potencialidades diferentes, pero unido al desarrollo de la potencialidad de la persona que está al lado tuyo. Puede ser tu hermano, tu papá, tu mamá. Nosotros, por ejemplo, en nuestra familia aplicamos eso. Los hermanos nos ayudamos y notamos el desarrollo que 10 años atrás, hay que ser sinceros, éramos más pobres. Hoy en día tenemos un poquito más de riqueza material, me estoy refiriendo, ¿verdad? Claro, claro. Porque practicamos ese cooperativismo entre la familia. Cuando se Ujú. enferma papá, mamá, los hermanos colaboramos. Claro. Hay que arreglar la casita de papá, de mamá, mejorar un baño, algo, colaboramos.
Claro. Entonces el cooperativismo podemos practicarlo en la familia. Sí. La Sin solidaridad. necesidad de tener una membresía de una cooperativa bien Ujú. formada, ¿no? Pero obviamente el hecho de pertenecer tener una membresía de una cooperativa tiene también sus beneficios. Claro. Y es un modelo perfecto, ideal, ¿verdad? Que bien se podría aplicar en diferentes aspectos de la vida comunitaria, ¿verdad? Hoy quizás tenemos, qué sé yo, ahorro y crédito, multiactiva, pero faltan otros ejes, como puede ser las cooperativas de trabajo, que todavía no llegamos a desarrollar Claro, en Paraguay, claro. ¿verdad? Pero sí que hay ejemplos súper positivos en otros lugares. Pero bueno, yo creo que es un modelo, como vos lo decís, de ese trabajo en conjunto y de la solidaridad y un compromiso fuerte con nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro país, Totalmente. es lo más, ¿verdad? Sí, y por eso, para resumirte, el cooperativismo te invita a desarrollarte, a tomarte la mano con los demás, a desarrollarte juntos, y después esa sensibilidad social, el servicio al Sí, prójimo, al semejante, sí, el compromiso. el compromiso social, Sí, de levantar, de que vos ya estás bien con tu familia, con tus socios, ahora vamos a ayudarle a los vecinos. No, a lo mejor es mendigo, es haragán, sí, entonces hacerle trabajador también. sí. Porque muchas veces también tenemos ese prejuicio. Amor en Boriajú y Aragán, ¿oíste? Esa persona es pobre por Aragán, pero a lo mejor las cosas de la vida que le tocó vivir le llevó a eso. Tal vez necesita un Un mensaje, pequeño un empujón. pequeño empujón Sí, también, ¿verdad? tal cual. Entonces, ese es el poder que tiene el cooperativismo, ¿verdad? Y hace poco, investigando eso, me enteré, no hace mucho, que en España esta había sido la cooperativa más poderosa del planeta, Sí, Mondragón. Mondragón. Sí, Hace poco, leyendo, investigando, usando el celular, sí. me enteré dónde estaba la cooperativa más poderosa del planeta. Y está en España. Un modelo impresionante que le trata bien Impresionante. a sus empleados, etcétera, los beneficios. Es una Sí. maravilla. Pero eso nos tiene que motivar también a poder desarrollar nosotros ese tipo de cooperativas. Hoy tenemos varias, como hablábamos, multiactivas, ¿verdad? Pero deberíamos desarrollar otro tipo más integral, ¿verdad? Que pueda llegar a todos los aspectos que hacen a la vida comunitaria. Y yo creo que ahí vamos a tener más, Y ahí, más justicia en cuanto a los resultados. Vamos a ser más solidarios en muchos aspectos. totalmente. Y ahí está otra vez el papel de la educación. Sí, Ojalá que esa cuestión, y vos hablaste de cooperativa de trabajo, cooperativas escolares, sí, que la cooperativa se convierta en asignatura. sí. Y ahí desde chiquitito. Así como yo te dije, Sí. yo porque amo la lectura, porque desde los 5 años mi mamá ya me enseñó a leer. Y si vos le enseñás a una criatura de los 5 años a ahorrar, a ser solidario, a desarrollar sus potencialidades, A trabajar en a conjunto. trabajar en conjunto, Sí. ¿sí? A desarrollarse él y ayudarle a otro a Al desarrollar. otro. Sí. Imagínate qué hace cuando sea adulto. No, por Dios. Es decir, ¿quién nos para como país? Ahí está. Sí, cultivamos eso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Julio. Espero que no sea la última vez que te tengamos acá. Y bueno, agradecerles a todos los que nos han seguido y los que no lo pueden hacer a través de nuestras redes. Conecta Más, ya sea en YouTube, en las redes sociales o en Twitch. Y seguimos. El próximo martes tenemos justamente un programa muy especial con un legendario cooperativista de la región. Hasta la próxima.